Buenas tardes a todos y bienvenidos al Ateneo número 607 del espacio de formación de la Residencia de Informática en Salud del Hospital Italiano de Buenos Aires. Este es el primer Ateneo correspondiente al track de Informática para la Comunidad, en el que vamos a hablar sobre el rol de los portales personales de salud para el empoderamiento de pacientes. Mi nombre es Pierina Torrens, soy farmacéutica residente de tercer año y la siguiente presentación es una iniciativa del Hospital Italiano de Buenos Aires, la cual tiene lugar dentro de una instancia de aprendizaje en el marco del programa de la Residencia de Informática en Salud. Dentro de los temas que vamos a tratar durante este Ateneo, tenemos la problemática y la relevancia del tema a charlar, analizaremos también los artículos elegidos, comentaremos la experiencia del Hospital Italiano de Buenos Aires en relación al portal de pacientes y por último comentaremos algunas conclusiones sobre el tema abordado llegando al cierre del Ateneo. Empecemos. Como todos sabemos, la necesidad de soluciones digitales para administrar la salud y la atención se hizo más evidente que nunca durante la pandemia por COVID-19. El empoderamiento del paciente es esencial en una crisis de salud de este tipo, ya que requieren tanto del acceso a la información como de las herramientas y la competencia para tomar decisiones informadas sobre su propia salud. El empoderamiento de los pacientes se refiere al fortalecimiento de los mismos, es decir, a poder darles herramientas para que asuman un papel activo en el propio cuidado de su salud, como ya dijimos, tomando decisiones informadas y participando de maneras significativas en todas las etapas de su atención médica. El objetivo es que los pacientes se conviertan en socios activos en su atención y tomen medidas para mejorar su bienestar. Los portales de pacientes, conocidos como PA Charts, por sus siglas en inglés, son registros personales de salud electrónicos que contienen información sobre la salud de los propios pacientes. El uso de los portales de pacientes puede desempeñar un papel importante en el empoderamiento de los mismos, en el cuidado de su salud, ya que les permite de alguna manera gestionar su información personal de salud, comunicarse también con los profesionales, programar turnos y recordatorios, realizar un seguimiento y un autocuidado, compartir información de su salud, contar con recursos educativos, información y poder ver opciones de tratamiento. En resumen, los portales de pacientes brindan acceso a información, herramientas de comunicación y recursos que le permiten participar de manera activa en el cuidado de su salud. Al proporcionar a los pacientes mayor conocimiento y control sobre su bienestar, promueven el empoderamiento y la autonomía en el cuidado de su salud. Está demostrado además que el autocuidado es una estrategia eficaz para mejorar los resultados clínicos y la calidad de vida de pacientes con enfermedades crónicas, ya que les permite tener una interfaz donde poder registrar sus automonitoreos y de esta forma lograr un mejor control de los mismos. Pero para que estos portales sean ampliamente utilizados, deben cumplir con las expectativas de los diferentes usuarios con respecto a las condiciones de los pacientes. Por lo tanto, para que su implementación sea exitosa, es necesario tener en cuenta enfoques de diseño centrado en el usuario y la infraestructura adecuada también. Para entender un poco mejor esto, vamos a analizar el primero de los artículos elegidos, que se titula Empoderamiento del paciente a través del diseño centrado en el usuario de un registro personal de salud electrónico, que es un estudio cualitativo sobre las necesidades de los usuarios con enfermedad renal crónica. Para contextualizar un poquito esto, me gustaría comentar que el manejo de la enfermedad renal crónica se basa en detener el daño renal o al menos ralentizar su progresión mediante el control de la función renal, la modificación de los factores de riesgo como pueden ser la hipertensión, la diabetes y la prevención de complicaciones cardiovasculares del paciente. Al igual que en otras afecciones crónicas, el manejo de la enfermedad renal crónica requiere la asociación del paciente con los profesionales a través de prácticas de autocontrol para poder establecer objetivos, resolver problemas, controlar síntomas, decidir un plan de acción óptimo y poder implementar este plan de acción de una manera efectiva. Para esto, los portales deben poder satisfacer las necesidades y los requisitos individuales de los pacientes
en las diferentes etapas de la enfermedad renal crónica. La mayor parte de la literatura proviene de países desarrollados y se ha compartido por ahí poca experiencia de países en desarrollo. Por eso, el objetivo de los autores de este artículo era tener una mejor comprensión de las necesidades y los requisitos de los usuarios en su propio contexto de atención en un país en desarrollo, como un paso inicial o como puntapié para desarrollar un portal. Entonces se llevó a cabo un estudio de tipo cualitativo, como les comentaba, en un centro de atención de nefrología en un hospital académico de la Universidad de Ciencias Médicas de Urmia, en Irán, entre febrero y agosto de 2019. El ámbito de estudio incluyó salas de nefrología para pacientes hospitalizados, clínicas para pacientes ambulatorios y centros de diálisis. Se realizaron también entrevistas con pacientes con enfermedad renal crónica, enfermeras de nefrología y nefrólogos adultos. Para el análisis y la evaluación de los datos, se utilizó el modelo de adopción de registros personales de salud, PHRIM, como podemos ver por sus siglas en inglés, para analizar los requisitos del portal. Este modelo integra 5 factores que interactúan para afectar la intención de adoptar y, en última instancia, de usar estos portales. Los mismos factores son los personales, los ambientales, los tecnológicos y los factores de enfermedades crónicas que afectan al resultado del comportamiento, es decir, en la intención del estudio de poder adoptar un portal dado. Y además también se utilizó el modelo de la teoría unificada de la aceptación y uso de tecnología, que se compone de 4 factores principales de expectativa, de desempeño, influencia social, expectativa de esfuerzo y condiciones facilitadoras, que tienen roles prominentes como determinantes directos de la aceptación del usuario de una tecnología y del comportamiento de su uso. Dentro de los resultados, entonces, se realizaron 28 entrevistas totales con 15 pacientes con enfermedad renal crónica en distintos estadios de la enfermedad, 10 enfermeras de nefrología y 3 nefrólogos adultos. Posteriormente, en un grupo focal con clínicos, se discutió, se confirmó o se modificó la información extraída del análisis de estas entrevistas previas que se hicieron, y esta sesión lo que hizo fue ayudar a llegar de alguna manera a un consenso sobre el alcance que iba a tener este portal y sus funcionalidades. Los resultados se agruparon de 2 maneras. Por una parte, los factores que influyeron en la adopción de un portal por parte de pacientes con enfermedad renal crónica, y por otro lado, los factores que influyeron en la adopción por parte de los profesionales. Dentro de los factores personales, hubo actitudes tanto positivas como negativas. Dentro de las positivas, los pacientes pensaron que puede aumentar de alguna manera la conciencia sobre su enfermedad y los cuidados que necesitan, facilitar el acceso a los profesionales y a material educativo e información de salud también, ayudando a aliviar el estrés de alguna manera y los gastos que pueden implicar que el paciente tenga que acercarse a la institución. Y dentro de las actitudes negativas, a muchos les preocupaba que la edad avanzada, la falta de interés y la baja alfabetización en salud digital pueda representar las principales barreras para adoptar el sistema. Dentro de los factores ambientales, varios pacientes informaron su incapacidad para usar o acceder a un smartphone, a una computadora o a internet en sí, para usar estos portales. Sin embargo, creían que tener el apoyo por parte de sus cuidadores y familiares les ayudaría a sortear de alguna manera estas barreras. En cuanto a los factores tecnológicos, hubo un acuerdo en que la información del portal debe mostrarse de acuerdo a la condición de un paciente individual en un lenguaje en un formato simple y fácil de entender. Y también destacaron la importancia de preservar la privacidad del paciente y la confidencialidad de la información y evitar el acceso no autorizado al portal. Y por último, dentro de los factores de enfermedad crónica, los pacientes valoraron la información y los materiales educativos especializados, individualizados y útiles también para las diferentes etapas de la enfermedad renal crónica y las diversas comorbilidades que pueden tener,
ya que aumentaría la conciencia del paciente y reduciría también el tiempo y los esfuerzos del profesional dedicados a la educación de temas como pueden ser el estilo de vida, el uso de medicamentos, la dieta y la atención en sí. En cuanto a los resultados por parte de los profesionales, tenemos la expectativa de rendimiento en el que destacaron el fácil acceso a la información médica más reciente del paciente, como por ejemplo los resultados de prácticas y sus tendencias a lo largo del tiempo, y la capacidad de compartirlos con otros profesionales. Esto creen que les ahorraría tiempo y evitaría solicitar pruebas adicionales. Valoraron también el acceso a estos datos todo el tiempo y creen que esto por ahí les ahorraría el ir y venir a encontrar la información necesaria, sobre todo aquellos que no cuentan con una historia clínica electrónica y que tienen registros en papel. También creen que el material educativo disponible en estos portales podría reducir de alguna manera el tiempo que dedican a la educación y a la capacitación del paciente durante la visita, y esto les permitiría dedicar más tiempo a la atención directa del paciente en sí. Y en cuanto a la expectativa de esfuerzo, la mayoría de los médicos imaginó que trabajar con un portal para pacientes sería una tarea fácil debido a que algunos ya cuentan con experiencia previa con historias clínicas electrónicas. Y creían también que la integración de estos sistemas de la historia clínica con el portal permitiría de alguna manera recuperar información básica del paciente y algunos resultados, lo que podría llegar a reducir el esfuerzo y el tiempo empleado por parte de los profesionales. Y también sugirieron considerar una sección de preguntas y respuestas frecuentes por ahí para reducir la carga de la comunicación a través de la mensajería. Y en cuanto a las condiciones facilitadoras, recomendaron el acceso completo para ingresar, ver y revisar información para los nefrólogos y las enfermeras especializadas en nefrología, pero solamente un permiso para ver la información para otros médicos. Y también creen que para proteger la privacidad del paciente y la confidencialidad de la información, se enfatizó en un mecanismo de autenticación a través de diferentes niveles de acceso predefinidos de acuerdo al rol que tenga cada usuario que vaya a usar este portal. En cuanto a la discusión, estos hallazgos muestran que la aplicación y el uso exitoso de estos portales deben abordar las barreras probables antes de cualquier implementación. También concuerdan con hallazgos de otros artículos en los que se recomienda diseñar interfaces adaptadas al nivel educativo y a la alfabetización en salud de los pacientes para poder facilitar su uso. En otras palabras, se debe adaptar la información de manera que proteja a los pacientes de verse abrumados con la información adicional o innecesaria y que esto les produzca estrés. Además, un dato importante que destacan es que los cuidadores deben ser considerados como usuarios e involucrados en el diseño de la aplicación como sustitutos de los pacientes para superar algunas de estas barreras previstas. Entonces, como conclusión, según este artículo, los participantes percibieron a los portales como una herramienta útil para mejorar el autocontrol de la enfermedad renal crónica al brindarle mejor información al paciente y mejorar la comunicación entre el paciente y los profesionales. Comprender completamente las necesidades y los requisitos de los usuarios puede ayudar a diseñar un portal que por ahí respalde mejor a los usuarios en su contexto sociotécnico de atención de la enfermedad y de esta manera pueda empoderar a los pacientes en la autogestión de su enfermedad. El segundo de los artículos que elegí para comentar en este Ateneo es el uso de portales de historias clínicas electrónicas para mejorar la participación de los pacientes, que se trata de las prioridades en la investigación y mejores prácticas. Este artículo es una revisión que fue llevada a cabo en Estados Unidos. Como contexto, también me gustaría comentar que aproximadamente el 90% de los sistemas de salud de Estados Unidos ofrecen a los pacientes el acceso a un portal de salud para ver sus registros de salud. Pero a pesar de tener una sólida infraestructura, la mayoría de ellos
solamente entre el 15 y el 30 de los pacientes usan incluso una sola función de estos portales. Además, según comentan los autores, existe una alta demanda por parte de los pacientes y sus cuidadores para acceder a sus datos de registros clínicos y comunicarse electrónicamente con los profesionales. Es por eso que en esta investigación lo que hacen es examinar artículos sobre el compromiso de los pacientes con los datos de los registros electrónicos de salud a través de portales de pacientes para identificar mejores prácticas futuras a la hora de desarrollar e implementar estos portales, así como también aspectos a tener en cuenta en futuras investigaciones. Lo que hicieron básicamente fue buscar en PubMed desde el 1 de septiembre de 2013 hasta el 4 de junio de 2019 para identificar estudios publicados sobre el uso de portales de pacientes. Los términos de búsqueda se centraron en la autogestión, el compromiso y la aceptación de estos portales. Y se excluyeron los artículos que no presentaron datos originales, los que fueron hechos fuera de los Estados Unidos, los que no contaban con la participación de pacientes, que por ahí solamente se centraban en los stakeholders. También se excluyeron los que no tenían una intervención bien establecida y los que no contaban con resultados primarios basados en el uso del portal en sí o en barreras de adopción. Se agruparon entonces los artículos incluidos según el objetivo principal de la investigación para poder separar los estudios centrados en la usabilidad o en las barreras para el uso del portal de los estudios con intervenciones destinadas a evaluar o a aumentar el uso del portal. Se utilizó el marco de evaluación REAIM, que es utilizado en implementaciones para promover una adopción más amplia y una implementación sostenida de programas de intervenciones eficaces, y se examinaron los estudios incluidos mediante el uso de los dominios de este marco, que son el alcance, la adopción, la implementación y el mantenimiento. Dentro de los resultados, entonces, como veíamos en la imagen anterior, de los 283 artículos inicialmente identificados, 53 cumplieron con los criterios de inclusión y lo que hicieron fue evaluar 3 categorías principales de artículos por separados. Por un lado, los estudios sobre el uso y resultados, por otro lado, los estudios de usabilidad y por otro lado, los estudios sobre las barreras de adopción. Dentro de los estudios de uso y resultados se encontraron 24 artículos que describieron un tipo de intervención o programa de portal, ya sea la entrega de una intervención a través de un portal o la evaluación de un programa para aumentar el uso del portal. La mayoría se dirigieron a adultos en atención primaria o ambulatoria, otros a el registro de la inscripción y el uso del portal entre pacientes pediátricos y sus padres o cuidadores, y algunos también examinaron el uso del portal entre pacientes hospitalizados y a menudo involucrando también a los cuidadores en el uso del portal. En general, hubo una aceptación de baja a moderada en el uso del portal en la mayoría de los estudios. Y cabe destacar también que los estudios con altas tasas de uso a menudo emplearon personal dedicado para registrar y ayudar a los pacientes como a modo de capacitación en sí. En cuanto a los estudios de usabilidad, se encontraron 2 estudios de usabilidad que evaluaron la funcionalidad de los sistemas del portal relacionados con el diseño, la disposición, el formato y el contenido. Estos estudios incluyeron 10 enfoques de observación o pilotos de plataformas que ya existían y 2 encuestas de usuarios que evaluaron la facilidad de uso, la utilidad y la satisfacción. Los estudios que cubrieron la funcionalidad general del portal, es decir, cómo hacer que los participantes completen múltiples tareas en secuencias, así como también pruebas más enfocadas en cómo mejorar, por ejemplo, informes de resultados de laboratorio o de diferentes pruebas de una manera iterativa. Los estudios de información directa demostraron que los pacientes con habilidades limitadas de alfabetización en salud, junto con los que no tenían una amplia experiencia por ahí en informática previa, y los adultos mayores enfrentaron barreras sustanciales al utilizar las interfaces del portal. Sin embargo, a pesar de estos desafíos observados en la usabilidad,
varios estudios señalaron que los pacientes calificaron altamente los sistemas y expresaron un gran interés en usar estos portales. En cuanto a las barreras para la adopción, 17 estudios describieron específicamente las barreras en el uso del portal. 6 de estos incluyeron a médicos en su muestra junto a los pacientes, mientras que en los restantes se centraron solamente en los pacientes o en los cuidadores. Las preocupaciones o las barreras más comunes entre los pacientes se centraron en la necesidad de apoyo para comprender el contenido médico presentado y la necesidad de mejorar las habilidades digitales y la confianza hacia el sistema. Otras barreras también incluyeron preferencias y satisfacción con la comunicación actual en persona, preocupaciones por ahí de seguridad o privacidad y el deseo de encontrar formas de contribuir de alguna manera con sus propios comentarios o con datos a estos registros clínicos electrónicos. Los estudios incluidos centrados en los profesionales identificaron preocupaciones sobre por ahí abrumar a los pacientes con información, ya que la información de las historias clínicas crea cierta ansiedad en los pacientes y también sobre la posible carga de tiempo de la mensajería debido a la falta de flujos de trabajo existentes para apoyar a esta comunidad, a esta comunicación electrónica. Entonces, dentro de la discusión, los autores organizaron esta discusión en 4 puntos principales. Primero tenemos que los estudios sobre la participación de los pacientes a través de los portales deben medir directamente las habilidades y el interés de los pacientes, incluida la alfabetización en salud digital, el acceso a herramientas digitales y la alfabetización en salud. Los estudios disponibles identificaron subgrupos de pacientes que enfrentan barreras para el uso del portal. Entonces, prestar atención a la alfabetización digital, a la propiedad de los dispositivos, al acceso a Internet, junto con también la alfabetización en salud, es fundamental para mejorar la participación a través de los portales de pacientes. Estos factores no solamente influyen en el uso del portal, sino que también suelen coexistir con mayores necesidades de salud. Algunos estudios también sugieren una correlación entre la alfabetización en salud y la alfabetización digital y subrayan la creciente evidencia que hay de que persiste una brecha digital entre una población de los Estados Unidos, en particular entre los adultos mayores y aquellos pacientes de bajos ingresos. Como segundo punto, tenemos que las intervenciones para promover la participación del paciente a través de los portales deben diseñarse para abordar las barreras de usabilidad identificadas hasta la fecha. Sabemos que las interfaces engorrosas, fragmentadas y complejas reducen el entusiasmo de nuevos usuarios. Y además, los pacientes a los que les cueste mucho encontrar información relevante, es posible que directamente no vuelvan a usar la plataforma. Las investigaciones futuras deberían incorporar una mejor representación gráfica y o audiovisual de los datos médicos, ya que los estudios que usaron estas características informaron una mejor captación y satisfacción del paciente. Finalmente, los estudios futuros deberían considerar combinar el uso cuantitativo o datos de encuestas con también la observación directa del uso del portal. Como tercer punto, tenemos que las intervenciones para promover la participación de los pacientes a través de los portales deben incorporar apoyo en persona para los pacientes. ¿Esto por qué? Porque se observó una captación del portal más favorable en estudios que incorporaron el registro y capacitación en persona para los pacientes. Esto sugiere una oportunidad en la investigación futura para poder combinar el alcance tecnológico, es decir, cómo la comunicación entregada a través del portal con el apoyo de personal capacitado. El papel de los cuidadores, la familia, los amigos, los acompañantes, sigue siendo también un aspecto críticamente subutilizado y subevaluado de la participación del paciente, que merece por ahí mucha más atención en estudios futuros. Y algunos pacientes no pueden usar los portales por sí mismos, pero sus cuidadores o representantes pueden y están dispuestos a hacerlos por ellos. Entonces hay que tenerlos en cuenta. Y también tenemos como cuarto punto que los estudios sobre la participación de los pacientes a través de los portales deben utilizar marcos adecuados para la implementación de los mismos.
El trabajo futuro debería por ahí centrarse más en los componentes de adopción, de implementación y de mantenimientos o mejoras para poder difundir las mejores prácticas. Esto va a incluir la comprensión de los pasos claves en la atención médica de un paciente y los comportamientos de salud específicos para los cuales la participación en el portal es más relevante y comprender y diseñar también flujos de trabajo para que los médicos y el personal en general apoyen el uso del portal por parte de los pacientes. En conclusión, los estudios disponibles sugieren un bajo uso por parte de los pacientes de los portales puestos a su disposición e identificaron barreras para su uso. En el futuro, la investigación sobre cómo mejorar la participación de los pacientes mediante los portales debería medir una gama por ahí más amplia de habilidades, acceso e intereses de los pacientes, abordar también las barreras de usabilidad identificadas hasta la fecha, incorporar apoyo o capacitación en persona para los pacientes y aplicar también los principios de la ciencia de la implementación. Ahora, en relación a la experiencia del Hospital Italiano de Buenos Aires con nuestro portal de pacientes, quisiera invitarlos a leer la 10ª y última edición de la revista Innova Salud Digital, destinada a informática para pacientes, en la que podrán encontrar una nota sobre la historia del portal de pacientes del hospital, que es la que podemos ver en pantalla. Para ir cerrando también, me gustaría comentar que estoy trabajando activamente junto a un equipo transdisciplinario en el rediseño de dos funcionalidades del portal de pacientes, tanto en el módulo de la mensajería como en el de gestión y compra de medicamentos. Y haciendo foco en este último, quisiera comentarles que junto con todo el equipo de este proyecto realizamos un análisis exploratorio sobre los reportes de los pacientes que recibimos a través de los tickets portal para identificar los puntos críticos o los puntos de dolor en los que los usuarios por ahí presentan alguna complicación para llevar a cabo las acciones. Y en base a esto, trabajamos en el rediseño del módulo con el equipo de usabilidad, diseñando prototipos que se ajusten a las necesidades de nuestros pacientes, los cuales después testeamos de manera iterativa con usuarios reales del portal, hasta llegar al prototipo final que hoy en día se encuentra en fase de desarrollo, el cual esperamos que pronto podamos implementar para brindarle una mejor experiencia a los usuarios en la gestión y compra de sus medicamentos a través del portal. Esto deja por ahí un poco en evidencia mi interés con respecto al tema abordado en el Ateneo de hoy. Y como conclusión final quisiera comentar que, como vimos, la experiencia demuestra que si todo lo recabado se aplica para el diseño de los portales, lo más probable es que pueda contribuir a una exitosa implementación y adopción por parte de los pacientes. Y esto, sin dudas, podría utilizarse posteriormente como una estrategia para empoderar a nuestros pacientes en el cuidado de su propia salud. Y ahora sí, hemos llegado al final de este Ateneo. Muchísimas gracias a todos por acompañarnos una vez más. Nos vemos nuevamente el próximo jueves 8 de junio en el Ateneo número 608, donde Jimena Flores nos contará acerca de la integración de la historia clínica y los datos de salud generados por los pacientes. Les dejo mi contacto por si tienen alguna duda, por si me quieren contactar. Y no se olviden de que pueden ver este Ateneo y todos los anteriores nuevamente en el canal de YouTube de El Dis TV. Hasta la próxima.